Desde el corazón de nuestra región, el arte tiene voz. Entra en sintonía con Abstracto, el programa radial del Museo de Arte del Tolima, en donde la cultura vibra e inspira. Bajo la dirección de María Margaret Bonilla Morales. Bienvenidos. Hola amigos de Abstracto, muy buenas tardes, noches. Feliz de estar con ustedes nuevamente en esta emisión de nuestro programa. Desde estos micrófonos de Abstracto, los acompañamos con la actualidad del Museo de Arte del Tolima y de los distintos actores del arte y la cultura de nuestra región. Que cada día crecen, ¿no? No, además porque todo el tiempo estamos contando, actualizando qué sucede, el paso a paso de lo que sucede en Ibagué y lo que sucede en la cultura de la región. A lo largo de estas emisiones hemos tenido el privilegio, es que es una historia larga, maravillosa, de compartir este espacio con muchas mujeres. Sí, mujeres, especialmente en este mes. Claro, porque este mes lo tenemos dedicado a las mujeres, mujeres creadoras tan talentosas como la escritora Juana Restrepo, sí, y las artistas plásticas y visuales Mónica Meira, Juliana Ríos, cuyas obras hacen parte de las colecciones del museo. Ese es otro punto que me parece importante que lo mencionamos, porque nosotros realizamos las exposiciones y en la mayoría de los casos los artistas dejan una obra para enriquecer las colecciones, y eso pues demuestra que su memoria perdurará mucho más en la historia de las artes plásticas de nuestra región, porque con regularidad cuando hacemos curadurías con obras de diferentes artistas, muchas veces estas valiosas mujeres están formando parte de estas exposiciones. Sí, un gesto además muy generoso por parte de los artistas. En este caso, pues de las artistas, es que precisamente, Margaret, ahí no para la lista. Nosotros estamos pendientes. Hoy, por ejemplo, tenemos a la invitada tolimense, que realmente es un honor compartir estos micrófonos con ella, porque es una de las dibujantes más importantes de Colombia. Tenemos en línea a la maestra Mariana Varela, quien en este momento pues participa en la exposición El Dibujo en las colecciones del museo. Nos enfocamos en esto, ¿no, Margaret? En esa muestra hay 4 expositoras que están presentando su pieza, en este caso una pieza muy interesante que se titula Clamor Inclemente, la cual nos enfrenta a la fragilidad y a la violencia de nuestro tiempo. Uno de los temas de este espacio es la voz y la piel de Mariana Varela. Maestra, bienvenida a Abstracto. Hola, Margarita. Qué rico otra vez nosotras conversar, y hace poco que estuviste en el museo, entonces bueno, pues cada vez estos lazos se estrechan mucho más. Mariana, tu obra ha estado estrechamente ligada al dibujo como lenguaje. ¿En qué momento tú sientes que el dibujo debe ser una herramienta para convertirse en el centro de tu práctica artística? No, toda la vida. Yo desde que tengo uso de razón estoy dibujando, entonces nunca pensé que fuera un medio adscrito a cualquier otra práctica artística, sino que siempre lo tomé como un medio que a mí me encantaba. Hoy a mí que se hacen bocetos, que se va a pintar, que se va incluso en videos, si se va a hacer de alguna forma tridimensional, todo eso se hacen bocetos. Pero para mí el dibujo fue primordial, además porque el dibujo está antes de la palabra. Cuando uno quiere decir algo, primero tiene la imagen en la mente, se la forma y luego habla a través de esa imagen que ha ideado. Y además fue de las primeras manifestaciones del ser humano. El ser humano en la playa con un palito hacía dibujos o se comunicaba, señas, o por ejemplo lo que es una sombra, la sombra del sol, esto es un dibujo y se mueve con nosotros y nos movemos y tenemos la capacidad de mirar la sombra como nos persigue. O por ejemplo las olas del mar, claro, cómo van dejando
formas y trazas sobre la arena, esos son dibujos. Está ahí presente en nuestra Sí, cotidianidad. sí. Por ejemplo, el trazo tuyo es minucioso, casi exhaustivo en muchas ocasiones en tu obra, que nos, pues realmente nos impresiona, nos conmueve muchísimo, porque vemos que tú lo manejas desde pequeñas hojas hasta papel en grandes dimensiones. ¿En qué momento sientes que el dibujo dejó de ser una herramienta para ser como parte central de tu obra, parte central de tu vida como artista? Pues es que yo, desde que estaba estudiando, me inclinaba muchísimo hacia el dibujo. Entonces yo creo que desde ese momento, además eso que tú dices de llegar a ese mínimo detalle, después de tanto analizar, porque siempre estamos haciendo una mirada retrospectiva del por qué hacemos tales o cuales cosas. Yo me acuerdo en los juegos infantiles, como vivíamos en una zona que todavía estaba poco poblada, entonces teníamos como mucho bosque alrededor. Y nos íbamos todos de paseo y mientras los demás se iban brincando y saltando por en medio de las ramas, yo me iba inspeccionando para ver los animales más diminutos, la hojita, la florecita más diminutos. La más diminuta era como encontrar un mundo dentro de otro mundo. Y eso lo vemos en tu obra. Todo el tiempo lo estamos viendo en tu obra. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Porque es como esos cambios que se ven en tu obra que permite que el dibujo, quizás en otros medios no lo logran. ¿Tú lo ves y lo sientes así? Claro, sí, es que siempre la obra de uno tiene muchísimo, de cualquier artista, muchísimo de autobiográfico. Entonces es eso. Me parece esa manera de, cuando estaba muy pequeña, la manera de ver mi entorno, entonces aparece también en mi manera de mostrarme a través de mis dibujos, o mostrar algo, decir algo. De todas formas, pues, también es un medio muy importante. Bueno, y para comenzar o dar un inicio a la explicación de la maestra de su obra, yo quiero preguntarle si usted es una persona curiosa, que le gusta indagar, que le gusta investigar, o que si bien le gusta estudiar el arte del dibujo en su máxima expresión, y le gustaría conocer un poquito más de cómo se fomenta estas ideas, de cómo los artistas remarcan sus ideologías en el trazo y dar un recorrido por autores entre el siglo XIX y XXI, pásese por el Museo de Arte del Tolima y detalle las valiosas obras que innumerables artistas, tanto hombres como mujeres, representan en esta exposición, el dibujo en las colecciones del museo, en donde se encontrará la pieza de nuestra invitada aquí, Mariana Varela, con su obra Clamor Inclemente. Clamor Inclemente, la obra de Mariana Varela. Su título refleja un grito intenso e implacable, un llamado que no permite pasar desapercibido. La piel rugosa y comprimida que vemos en la obra simboliza la opresión y la asfixia que sentimos colectivamente por la injusticia social, por la violencia y por el confinamiento de la pandemia. Una obra que nos enfrenta con la dureza de la realidad y nos invita a escuchar ese clamor que no cesa. Esta obra surge de un momento bastante crítico respecto a una problemática social que surgió a partir del 2020 con la desvivisión de George Floyd, que si bien lo recuerdan, sucedió, dándoles un pequeño resumen al respecto, sucedió en Estados Unidos. Un policía pues lo capturó en estos tiempos de pandemia, lo asfixió con la pierna y bueno, lamentablemente
falleció. Y no solamente este acontecimiento se dio lugar para expresar la obra de la maestra, sino también además el encierro pandémico, que se generaba una sensación y una opresión colectiva en esta época, en este año. Así que, maestra, ¿podría usted contarnos cómo es esa tensión o cómo fue esa tensión que refleja en la textura y el tratamiento de la piel que se retrata en su trabajo? Bueno, era que estábamos confinados, obviamente entonces nos conectábamos con el mundo entero y salió la noticia y lo más triste, es triste lo que sucedió, de que un policía le haya botado a este ciudadano al piso, le haya puesto la rodilla en el cuello y a pesar de los ruegos, y yo presionando las que sí lo asistió, pero era un ciudadano afroamericano. Entonces ahí también hay un hecho de racismo terrible, terrible, porque el señor se murió asfixiado rogando, por eso es clamor inclemente, sin clemencia. Claro. Pero también nosotros nos sentíamos asfixiados, estar encerrados, hubo muchos casos de violencia doméstica, había mucha paranoia, había mucha confusión colectiva, la gente encerrada, no podíamos salir y si asomábamos las narices a la ventana, ya nos sentíamos contagiados, que nos íbamos a morir porque pues fue mucho el pánico que nos metieron. Entonces era una confusión colectiva muy grande. Hizo que aflorara esta imagen rugosa, prensada, asfixiada, y es como cada poro es una asfixia. Entonces aquí lo quise ver y la hice aquí en mi casa todo el tiempo, improvisando un caballete en una mesa de dibujo que no tenía afortunadamente material para hacerlo. Entonces de todas formas también fue un esfuerzo muy grande, porque el dibujo pues tiene unas dimensiones grandes, pero fue hecho con también mucho esfuerzo. Claro, y de cierta manera, maestra, podríamos decir que esta obra, pues además de conmemorar, o no conmemorar, sino como reaccionar de alguna manera a lo que se ocurrió y lo que sucedió en este tiempo con George Floyd, se podría decir que es una reacción a esa experiencia colectiva que se retrata en el dibujo, ¿no es así? Sí, claro que sí. Yo creo que muchas personas, escritores, artistas, músicos que vivieron ese momento, pues yo creo que también lo han expresado de alguna manera. Y en la piel la historia va dejando marcas, es como una memoria inscrita, es un mapa del tiempo vivido, es un cuerpo sometido, aunque no hay rostro, no hay individuo, pero se vuelve un cuerpo universal, colectivo. Es como un archivo de la fragilidad de la existencia. Y Gilles Deleuze, un filósofo también muy importante del siglo XX, también francés, retoma esta frase y señala que la piel es el límite donde se produce el conocimiento y la experiencia del ser. Es decir, la piel nos sitúa entre el adentro y el afuera, en el mundo de las apariencias. Sí, señora. Bueno, para quienes están escuchando a la maestra Mariana Varela, una de las dibujantes más importantes de Colombia, vayan al museo porque allí van a ver esa obra de la cual estamos hablando, Clamor Inclemente. Maestra, en el 2023, el Museo de Arte del Tolima presentó su exposición, su gran exposición inolvidable, Mi Segunda Piel, una muestra que ocupó todas las salas del museo, que nos puso a todos a correr, a trasnochar, mejor dicho, viajamos hasta su estudio con el equipo del museo. Y obviamente fue un mes intenso, un mes de alegrías, de dichas, de sorpresas con todo este público, porque usted nos presentó, además de sus dibujos, cantidad de obras en distintos formatos. Y conocer ese estudio tan maravilloso, porque pues
no le dan a uno ganas de retirarse de allá por todo lo que se vive y se siente en el estudio. Claro, en el estudio de la maestra. ¿Qué significó para ti esa experiencia? Una experiencia muy importante, aunque bueno, fueron 6 salas con dimensiones considerables, menos una que fue perfecta para la obra que sentía allí, que era la realidad comprimida, pero fue una experiencia importantísima porque había muchos dibujos de los años 70 y en relación a los últimos trabajos que mostré había un hilo conductor. Siempre una relación desde lo primero que empecé a hacer hasta lo último. Pues, aunque hubo muchos trabajos que quedaron por fuera porque no sabían. Necesitabas otras 5 salas. Y ya, ella lo tenía todo planificado, organizado. De verdad, sí, fue una experiencia muy especial y un aporte para todos los artistas. Se realizó un conversatorio. La maestra, pues aparte de dibujante, docente universitaria. Maestra, pero mirando en retrospectiva, con la obra que estamos hablando el día de hoy, con Clamor Inclemente, ¿qué vínculos encontramos entre Mi Segunda Piel y este Clamor Inclemente que presenta allí en el mar? Pues Mi Segunda Piel, en cada una de las 6 salas, estaba hablando siendo como testigo de muchos acontecimientos en el país y en el mundo en general, y obviamente por eso se llamó Mi Segunda Piel, porque es lo que yo siento por todo eso que sucede y cómo lo hago manifiesto en en medios diferentes. Y esto pues la diferente es lo mismo porque una piel rugosa, asfixiada, prensada, como aparecen también en los dibujos de las mujeres asfixiadas, los dibujos especialistas, de las mujeres que están amarradas, asfixiadas, o se alcanza a percibir un poquito, a ver un poquito del cuerpo femenino. Entonces todo está relacionado. Sí, toda esta fue una temática y les cuento aquí como algo que me quedó a mí en lo personal, no solamente como trabajadora del museo, sino como público. Recuerdo esa montaña gigante, Fracturas, que se vio en la sala 1 y el tema era esa montaña como también el rol femenino de protectora, de que albergaba historias en su seno, detalles, objetos perdidos de personas pues que anduvieron durante tanto tiempo en las montañas, y hoy yo veo las montañas y yo me acuerdo de la obra de Mariana Varela, o sea, es algo que lo marca a uno. Eso quería comentarles, no sé, Margaret, ¿qué recuerdo así tiene de esa exposición? No, pues es que es un deleite, un recorrido, un disfrute cada una de las salas de las obras de Mariana, donde tuvimos la posibilidad de esa gran exposición, gran retrospectiva de las obras de Mariana Varela, que precisamente nos conecta y nos acerca mucho más al dibujo, y que en el museo pues tenemos afortunadamente dentro de las diferentes colecciones que se albergan allá, pues un buen número de dibujos maravillosos realizados por diversos artistas colombianos, sobre todo, y en ellos pues ya la obra de Mariana Varela forma parte de estas colecciones. ¿Cómo ves, Mariana, el dibujo históricamente y cómo es ese recorrido desde el pasado al día de hoy, donde artistas de diferentes edades siguen trabajando el dibujo, artistas que se han fortalecido en otras técnicas y de pronto vuelven a retomar el dibujo? ¿Cómo ves ese proceso en la actualidad? Y más que en esta exposición tenemos pues también un recorrido, ¿no? De una u otra manera por la historia del dibujo, porque tenemos dibujos de diferentes épocas. Sí, son unos dibujos, además tienen una colección maravillosa
con unos maestros muy importantes de principio y finales del 19 y principios del 20, dibujos estupendos además por lo que yo dije antes, porque siempre se nos forma una imagen en la cabeza y uno la traduce inicialmente como un dibujo. Y yo no creo que estos artistas tuvieran el dibujo como un boceto. Ellos estaban haciendo un dibujo como obra única. Después fue que empezaron a clasificar el dibujo como la pintura, como la escultura, pero yo creo que siempre ha tenido mucha autonomía. Hay que ver, por ejemplo, los dibujos de Leonardo da Vinci, todas sus investigaciones científicas. Eso no era una base para hacer una pintura o una escultura, aunque sí los tiene, sí se pueden ver, pero para él era un medio primario de conocimiento. Y así ha sido siempre. Y obviamente el dibujo hoy en día ha sufrido no, porque no se trata de sufrir, sino ha tenido diferentes manifestaciones. Se hacen dibujos con humo, con agua, de diferentes maneras. Pero para mí sigue siendo primordial. Bueno, otra cosa, Mariana, también importantísima es el dibujo frente a todo lo que hoy se ve dentro del arte contemporáneo y que pues en muchas ocasiones críticos o los mismos artistas mencionan que de pronto el dibujo no es relevante dentro de las artes y en el arte contemporáneo pues hay mucha dualidad en las opiniones frente a lo que se maneja dentro de las artes plásticas hoy en día, pero nos damos cuenta que sigue vigente, que sigue siendo muy fuerte en el trabajo juicioso de gran cantidad de artistas en nuestro país. Para ti el dibujo en esta época, ¿cómo lo ves? ¿Relevante? Además yo creo que es muy importante, cosa que se ha perdido en las escuelas de arte. Hay que enseñarle a los estudiantes a dibujar, no es porque aprendan a dibujar bonito, que se ponen un bodegón con una jarrita de vidrio y puedan hacerle salto. No, es porque el dibujo nos enseña a observar el mundo, a mirarlo, a agudizar la mirada. Es muy importante en cualquiera de nosotros los artistas, tener una mirada aguda hacia el mundo, hacia el entorno. Así es. Bueno, y continuando con la obra de la maestra, yo quería preguntarle, en este hábitat donde usted puede expresarse en un lugar muy particular entre lo íntimo y lo político, ¿cómo logra sostener ese equilibrio en ese proceso creativo? Porque debe ser bastante arduo. Pues de todas formas hay que mirar, hay que investigar, hay que conocer y ya en una manera como yo veo el mundo, obviamente tengo esa aproximación a lo micro, que no me quedo ahí porque tengo que irlo renovando. Tengo que ir renovando la manera de mostrarlo y de hacer. Claro, porque tú haces una denuncia, pero a la vez estás mostrando con un candor, con una maestría, la misma situación. Puede ser algo complicado, puedes mostrar la extinción de una especie o lo que pasó allí con las bananeras, pero lo haces de una manera poética y presentas eso, ¿no? Lo político, lo social, de una manera casi que, digo yo, como impecable. Y bueno, hace poco, maestra, estuviste visitando el Museo de Arte del Tolima, nos saludaste. Cuéntenos cómo te pareció ese recorrido, porque después de ver 6 salas llenas de exposición, encontraste menos salas. La sensación fue agradable de saber que estaban por fin pudiendo restaurar una parte muy importante del museo. Entraron a esa sala cuadrada, como cúbica, que me gusta tanto, y ver esa maravillosa colección de dibujantes que tiene el museo, bellísima, bellísima.
y después entrar a la gran sala que tiene unas dimensiones. Yo creo que es una sala que no la tienen en ningún otro museo. Es bellísima, bellísima. Y conocer la obra del maestro Álvarez, que yo no la conocía, y poderla mirar y pasearme hacer el recorrido entre los diferentes volúmenes, cómo él los plantea. Hubo uno que me llamó poderosamente la atención, que está hacia el fondo, porque es a partir de una lámina bidimensional, ancho y alto, y la dobla de tal manera que logra un volumen de una armonía que es maravilloso, maravilloso. O cuando de la misma lámina hace unos cortes y crea unas texturas, unos volúmenes, unas partes como líneas que se van hacia abajo y otras que se van hacia arriba, o los nudos que hace. Me pareció una obra muy fuerte, muy una obra importante. maravillosa, sí. Y Una cosa que les voy a decir, porque supe que el maestro Álvarez, él se inició como joyero, es decir, él trabajaba cosas diminutas, porque la joyería es como la joyería. Y eso de pronto dio este salto y lo llevó a estas formas monumentales. pero qué proceso tan interesante saber esa parte de la vida del maestro que no conocíamos realmente. Claro, y también fue bonita, maestra, tu visita porque se comunicaron con el maestro Raúl Álvarez, y a sus 91 años se emocionó mucho de saber que tenía esta gran exhibición de las obras que él había donado en el museo. Entonces realmente tu visita, maestra, siempre nos trae grandes regalos, momentos gratos, y no quisiéramos hoy despedir el programa. Pero ni modo, tocó. Sí, maestra, gracias de verdad pues por sacar estos minuticos, y te enviamos un abrazo fuerte de aquí desde tu tierra, y esperamos que haya otra exposición versión Mariana, todo Museo de Arte del Tolima, Margaret. No, y que este año, obviamente, y este año pues ya cuando tengamos habilitadas nuevamente las salas de arriba, pues tendremos una actividad expositiva mucho más fuerte, pero ahí seguimos adelante con el museo abierto, como lo he mencionado y lo he mencionado en los programas. Y qué rico, Mariana, que pudiste alcanzar a ver estas dos bellísimas exposiciones. Y gracias por estar acá en Abstracto, y esperamos estar conversando contigo. Bueno, maestra, ahora sí está la despedida. Muchos éxitos, sabemos que está full de trabajo, quiere decir que vas a presentar muchísimas más exposiciones en diferentes lugares, ahí nos estás informando. Y ahora sí, un abrazo bien fuerte porque continuamos con Agenda Cultural aquí en Abstracto. Bueno, hasta luego. Chao, maestra. Esto fue Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, emitido todos los martes a las 6 de la tarde por el dial 106.9 FM de la Radio Universidad del Tolima. Gracias por conectarte con nosotros.